dentro de la célula, que es lo normal, pero vemos que existe un líquido intersticial que es el que rodea o recubre a todas las células del organismo y que se mantiene constante. ¿Vale? Entonces, vamos a ver que el incremento de este volumen es lo que va a generar el denominado edema. El edema o la homeostasis hidrostática en el organismo está regulada por la presión hidrostática vascular y por la presión osmótica o por la osmótica del plasma sanguíneo. El aumento de la presión hidrostática o la disminución de la presión osmótica va a incrementar el líquido en el intersticio. Y el incremento del líquido en el intersticio va a denominarse más adelante el edema. Entonces, normalmente existe un equilibrio de estos dos. Y ese equilibrio incluye que el líquido que se produce normalmente en condiciones homeostáticas es drenado hacia el sistema linfático. Hasta ahí lo normal. Entonces, vemos que el contenido hidrodinámico del organismo está regulado por las fuerzas de Starling, que indican el equilibrio entre ambas presiones. El edema puede ser de dos tipos: el edema inflamatorio y el no inflamatorio. El inflamatorio mayormente debido a aumento de la permeabilidad vascular. ¿Y qué es lo que incrementa la permeabilidad vascular en el organismo? Los procesos inflamatorios, las citoquinas liberadas por los neutrófilos o los linfocitos durante el proceso inflamatorio, generando esta incremento en la permeabilidad capilar, genera la salida de un líquido. Ese líquido que contiene una gran cantidad de proteínas, llegando a una concentración mayor de 1020, es lo que se conoce como exudado. El edema no inflamatorio se debe mayormente a trastornos hidrodinámicos. Por lo tanto, el líquido que se genere va a ser pobre en proteínas. Y este líquido pobre en proteínas se denomina trasudado. El aumento de la presión hidrostática puede generar cambios a diversos órganos, como alteraciones focales cuando hay alteraciones en el sistema en el retorno venoso, en caso de una trombosis venosa periférica, o sea, la trombosis que se origina en las venas deformadas de los miembros inferiores, o sea, las varices de miembros inferiores. Como alteran el retorno venoso, va a haber una exudación de líquido de tal manera que genera un edema localizado. Es lo que sucede con las personas que tienen varices, ¿no? Las varices que se deben mayormente por la bipedestación permanente, para aquellas personas que están de pie gran parte del día, porque ¿qué hacen las venas? ¿Cuál es la función de las venas? ¿Cuál es la función de las venas? Retornar la sangre hacia el corazón. ¿Y cómo retorna? Por la presencia de sus valos y ayudado por la fuerza muscular, ¿no? El músculo se contrae y ayuda a inyectar la sangre. Entonces, en este trabajo permanente, las válvulas llegan a deformarse. Entonces, esas válvulas se convierten en válvulas deficientes, por lo tanto, van a crear éxtasis de sangre, y esta éxtasis de sangre hay tendencia a formar trombos, ¿no? Que muchas veces obstruye llegando a la saturación y hace que fluya el líquido intersticio generando un edema localizado. Cuando hay aumento de la presión venosa en el caso de insuficiencia cardíaca, se genera un edema generalizado, que es también conocido como anasarca, pero la anasarca se encuentra mayormente o se evidencia mayormente en pacientes con insuficiencia renal crónica, ¿no? Al igual que cuando hay alteraciones en la función ventricular derecha, se acumula el flujo sanguíneo en el lado derecho, generando también un edema generalizado. Cuando hay disminución de la presión osmótica plasmática,
puede ser que no se sintetice, que se pierdan proteínas en la circulación, o en caso de pacientes desnutridos, o en hepatopatías donde hay reducción de las globulinas o de la albúmina esencialmente. Entonces, esta reducción de la albúmina hace que fluya líquido al espacio intersticial, generando un edema localizado. Pero cuando esto persiste, esta reducción del líquido intersticial lleva a una reducción del volumen plasmático. Y la reducción del volumen plasmático y vascular lleva a una reducción de la perfusión renal. ¿Y qué hace el riñón cuando hay reducción de su perfusión? Activa el sistema de renina, angiotensina, vasopresina, aumentando la retención de agua y potasio para mantener agua en su circulación. Pero esto al final es un círculo vicioso que termina incrementando el edema. La otra causa de edema es entonces tenemos el edema revisado, ¿no? El edema como el denominado signo de la fobia, que es la depresión, para hacer la depresión que queda en el tejido de los subcutáneo cuando se hace presión, ¿no? Le da parte oral, ¿no? Presión en la vena nasal, y este es un edema, pero en otro tipo de pacientes. Este es un paciente debe ser o un paciente cardíaco o un paciente con problemas renales. ¿Y qué tipo de paciente es? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué características tiene este paciente? Desnutrido, o desnutrido paciente cirrótico. El edema causado por drenaje linfático mayormente se debe por inflamación crónica, por fibrosis de alguno de las cadenas ganglionares, por tumores que infiltran los ganglios linfáticos, el sistema vascular linfático, por rotura física, lesiones por radioterapia o por agentes infecciosos. Mayormente son por obstrucción de la vía linfática, generando lo que se conoce como el linfedema. Hay una infección característica que genera el edema localizado en las inferiores, y es la denominada elefantiasis. ¿Quién origina la elefantiasis? Un parásito. ¿Cómo se llama el parásito? La filaria, la denominada filariasis. Entonces, en conclusión, el líquido del edema con escasas proteínas se denomina rasudado, y el que contiene mayor concentración de proteínas es el exudado. Bien. Tenemos acá macroscópicamente un órgano, se ve brillante, no voluminoso, que histológicamente vemos un epitelio simple plano como hemorragia estromal y un contenido en el espacio alveolar. ¿Qué tiene este espacio alveolar? Es esencialmente líquido. ¿Cómo se va a ver? El plasma sanguíneo que fluye hacia el espacio alveolar, ¿no? Y vemos ahí una alteración inflamatoria y todo es agua, ¿no? Normalmente se ve como material eosinófilo rosado en la cavidad del espacio alveolar. Y acá mucho más. Y si hay líquidos en el espacio alveolar, ¿qué pasa con el pulmón? No ventila, no respira, ¿no? Por eso el paciente con edema tiene dificultades. Luego pasamos a otro término, a la hiperemia y congestión. Tanto la hiperemia y la congestión se debe por aumento del volumen de sangre en una región, sangre local. ¿Qué ocurre? Si a nivel de la porción arterial del sistema muscular ocurre dilatación arterial, aumenta el flujo sanguíneo en esta zona. Por lo tanto, si hay aumento del flujo sanguíneo, el tejido se torna eritematoso. Si en la porción venosa hay una reducción en el flujo de salida, se acumula sangre. Pero ya no sangre arterial, sino sangre venosa. Por lo tanto, el órgano se torna azulado.
¿no? En resumen, la hiperemia es un proceso activo por dilatación arterial que incrementa el flujo con infiltración vascular de sangre oxigenada, generando el eritema. Mientras que la congestión es un proceso pasivo por disminución del flujo de salida con éstasis eritrocitaria, acumulación de carboxiemoglobina, generando la coloración azulada. El eritema, a ver, ejemplo del eritema. ¿Ah? ¿Alguien conoce el eritematoso? ¿Ah? Por insolación, ¿no? Porque el efecto solar genera vasodilatación. O la congestión mayormente es también hay congestión en lugar de solo hígado, vaso, o lo clásico era congestión vascular a nivel de las conjuntivas. Y este es el aspecto brilloso, es hígado intoxicado, y vemos las zonas edematosas entre los hepatocitos. Hay intoxicación y algo de hemorragia. ¿Y qué es la hemorragia? ¿Por dónde debe circular la sangre? Por los vasos. Entonces, ¿cómo definiría la hemorragia? Extravasación. Extravasación o salida de la sangre del componente vascular. Extravasación al tejido subcutáneo a otras cavidades, hacia espacios corporales no vasculares. Hay hemorragia capilar con congestión crónica o en aquellos órganos con tendencia a hemorragia rápida, ¿no? una hemorragia tipo o sea, sin causa aparente, ¿no? Las causas más frecuentes por trombocitopenia, factor de coagulación o hemorragias espontáneas, deficiencia de vitamina C, incremento en la presión venosa, dilataciones congénitas, infecciones, daños capilares, traumatismos, arteriosclerosis o aneurismas. La ruptura de arteria de gran calibre origina hemorragias graves, ¿no? Es igual a que otro soporte que le doy la mano a que el soporte la yugular, ¿no? ¿Y cuál es la característica de la hemorragia arterial? Que es pulsátil, ¿no? Es muy exagerada, ¿no? Y veloz. A diferencia de la hemorragia venosa que es lenta, ¿no? La salida de sangre al tejido celular subcutáneo se conoce como hematoma. Los hematomas de 1 a 2, aunque los libros dicen hasta 3 centímetros, se le conoce como quimos, es una hemorragia superficial, pero extensa, ¿no? Mientras que aquellas hemorragias más pequeñas, de 3 milímetros, secundarias a traumas o vasculitis asociadas a fragilidad capilar o hemorragias diminutas de 1 a 2 milímetros de diámetro se denominan petequias, que se pueden observar en piel, mucosas, serosas por aumento de la presión intravascular o por trombocitopenia. Aquellos pacientes que tienen problemas de coagulación muchas veces muestran esas petequias, ¿no? Que pueden parecer, semejar a picadores de insectos. ¿Cómo evoluciona un hematoma? En el transcurso del tiempo, esta zona roja se torna azul violácea, ¿no? Verdosa y termina en un color amarillento. ¿Por qué? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre? ¿Por qué cambia de coloración esa lesión? ¿Qué opinas? ¿Cuál es su nombre? ¿Ah? Andrea. ¿Por qué ocurre ese cambio? ¿Qué sucede? Se le dio el sol, se despintó. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es su nombre?
Brigitte, ayuda a Sandra. ¿Qué te ocurre? A ver, ¿quién tiene idea? No sabe, no opina. ¿Qué contiene la sangre? Glóbulos rojos. ¿Y qué hay dentro de los glóbulos rojos? Hemoglobina. ¿Y qué pasa con la hemoglobina? Primero la sangre es fagocitada por los macrófagos y la sangre se convierte en hemosiderina. Y esa hemoglobina se convierte por el proceso químico en bilirrubina y luego bilirrubina. Y luego va, en ese proceso termina el colorándose. ¿Qué tiempo pasó de acá a acá? Promedio de 1 a 2 semanas. Es el seguido y todo igualito va a ser 1 a 2 semanas. Dependiendo de qué? Del tamaño y la extensión del sangrado. Cuando la hemorragia va a cavidades, en este caso a cavidad pulmonar, hemotórax, ¿no? O cuando se pasan 12 horas en inglés arrodillado esperando su nota de patología, una denominada hematosis por traumatismo, ¿no? Traumatismos fuertes que terminan rompiendo la cápsula articular, o un hemoperitoneo, hemoperical, ¿no? Por ruptura de paredes circulares. Entonces, la importancia de la hemorragia va a depender de la magnitud, del volumen y del ritmo del sangrado. Se dice que pérdida sanguínea del 20% en pacientes sanos, con reposición rápida no hay mucha significancia, puede recuperarse. Volúmenes mayores, rápidos, de mayor al 25% ocasionan shock. Lo que les decía, la localización. Puede que te cortes el dedo, que sale unos 10 centímetros cúbicos, ¿sí? No pasa nada. Pero si se rompe una arteria cerebral del polígono de Willis, ¿qué pasa? Si es muerte instantánea. Por eso depende de la localización. Muchas veces una hemorragia externa difícil de ocasionar anemia. No anemiza porque es controlada. En cambio, la interna sí. Ejemplo de hemorragia interna permanente. Mayormente las asociadas a gastritis o úlcera gástrica. Entonces el paciente pierde constantemente sangre, ¿no? Son microhemorragias que la única forma de diagnosticar es mediante las examen de ese, ¿no? El laboratorio en este. ¿Cómo se descubre si hay sangre en las heces? Aplicándole, ¿qué cosa? ¿Qué? Nada, no, si reacciona a presencia de sangre, indicativo de microhemorragia, ¿no? O cuando la pulsación son negras, como mazamorra, que ya eso es clase conocido hemorragia digestiva, ¿no? Con cambios en la característica de las heces. Bien. La otra alteración, otro cambio es la hemostasia. La hemostasia definitivamente es un proceso fisiológico que esencialmente es un proceso que controla el estado líquido de la sangre dentro de los vasos, de tal manera que pueda circular y pueda formar rápidamente un coágulo cuando haya lesión del vaso. La injuria del epitelio vascular implica una vasoconstricción local, un edema tisular por aumento de la permeabilidad y efectos de los componentes endoteliales con activación de la coagulación y la participación de las plaquetas mediante sus mecanismos de adhesión, activación y agregación. Todo este conjunto de acciones termina en la formación del tapón hemostático.
Entonces, la hemostasia es un estado fisiológico que permite que la sangre se mantenga en estado líquido. Mientras que por el contrario, la trombosis es un estado patológico donde se van a formar coágulos dentro de vasos internos. Esta hemostasia hay participación de 3 componentes. El componente vascular, que es el inductor de los siguientes otros dos, o del inductor de la activación de los otros 2 siguientes componentes, que es las plaquetas y la cascada de coagulación, como vamos a ver. Los vasos sanguíneos están revestidos por un epitelio plano que se conoce como endotelio. El endotelio reviste, como le dije, la luz de los vasos, que se conoce como la íntima vascular. Debajo del epitelio vamos a encontrar hay tejido conectivo, o también denominado la matriz extracelular, que es rica en colágeno. Si hay lesión de este endotelio, la pérdida del endotelio genera inicialmente la denominada vasoconstricción refleja, que trata en un momento hacer que esta zona de ruptura no se active. Inmediatamente el endotelio libera endotelina, que produce una segunda o un efecto vasoconstrictor mayor para tratar de reducir el espacio lesionado. Luego, el endotelio genera el endotelina, que genera la vasoconstricción, y simultáneamente las plaquetas empiezan a adherirse al colágeno. Pero ¿cómo se adhieren? Por la presencia de unos receptores que vamos a ver más adelante, denominados el factor de von Willebrand. Simultáneamente, las endotelinas, el factor tisular que se libera del endotelio, hace que las plaquetas cambien de forma, y su forma ovoidea o circular adopten una zona plana, y a la vez proceso que se conoce como adherencia plaquetaria. Cambian de forma al mismo que también liberan los gránulos que se encuentran dentro de ellos. El contenido de sus gránulos, que genera un mayor reclutamiento y agregación de una mayor cantidad de plaquetas, generando lo que se conoce como el tapón hemostático primario o hemostasia primaria. Hasta ahí la agregación plaquetaria. Luego de esto, ¿qué viene? Se activa la cascada de coagulación. Esta cascada de coagulación, ya hay participación del factor tisular, del factor 3 o tromboplastina, que junto con el factor 7 van a activar a la trombina, y esa trombina convierte el fibrinógeno en una fibrina soluble, es decir, la polimerización de la fibrina, que termina convirtiéndose en un gel de fibrina insoluble, que termina reclutando, activando las plaquetas y estabilizando el trombo primario. ¿No? Entonces, luego de eso, ese tapón ya estabilizado, o ese trombo ya estabilizado, no queda ahí. ¿Sigue creciendo? No. Entra ya la participación del sistema fibrinolítico a través de la trombomodulina, que bloquea ya la cascada de coagulación, se estabiliza el trombo y empieza a degradar, a alisar el trombo, ¿no? Para que empiece la reparación del epitelio y termina lisando el trombo. Bien, entonces vamos a revisar algunos de estos componentes que participan en la hemostasia. Como dijimos, el endotelio, ¿no? Una célula plana que tiene propiedades antitrombóticas y protrombóticas. Las propiedades antitrombóticas del endotelio van a bloquear la adhesión y agregación plaquetaria.
inhibiendo la coagulación y minimizando los coágulos que se puedan formar. Estas pobrezas antitrombóticas se deben porque el endotelio produce prostaglandinas y 2 óxido nítrico, que es un vasodilatador y inhibidor de la agregación plaquetaria. Por eso tienen efecto antiagregante. También se producen sustancias anticoagulantes parecidas a la heparina, como la trombomodulina, la antitrombina 3 y la proteína S. Asimismo, inhibidor de la vía del factor tisular que tiene efectos anticoagulantes. Asimismo, el activador del trombinógeno del tipo tisular, ¿no?, que actúa sobre el trombinógeno para convertirse en proteína y influir sobre la fibrina, ¿no?, y activar la formación de fibrina. Todos ellos son los efectos de las propiedades antitrombóticas y las propiedades protrombóticas que se activan cuando hay traumatismos o procesos inflamatorios que inducen cambios en la actividad celular. Y entonces estas propiedades trombóticas pues actúan por intermedio del factor de Von-Willebrand que genera la agregación plaquetaria, la adhesión plaquetaria, activación del factor tisular por respuestas tisulinas a citocinas, y asimismo inhibidores de endocrinógeno que limita la fibrinólisis a la zona de lesión. Las plaquitas, por otro lado, que es un componente que es importante porque son los que van a formar principalmente el trombo. La función de ellas va a depender de receptores glicoproteicos y del citoesquelético de ellas mismas, así como de los gránulos citoplasmáticos que se encuentran denominados gránulos alfa y gránulos delta. Principalmente el contenido de los gránulos delta son los que van a participar en esta agregación plaquetaria. Después que se lesionan las plaquetas se unen a la matriz extracelular por intermedio del factor de Von-Willebrand. Por lo tanto, una vez activadas las plaquetas, realizan en un primer momento la adhesión plaquetaria, ya reforzada por la lipoproteína 1B, y luego también, una vez que se adhieren, empiezan a secretar el contenido de sus gránulos mediante la unión de receptores plaquetarios con fosforilación de proteínas citocelulares que terminan liberando el contenido, como le dije, de los gránulos de lesión, además del calcio y el ADP. Asimismo, ya sobre la adhesión, la secreción, ocurre la agregación, o sea, el acúmulo de más plaquetas, que se encuentra esta vez amplificado por el ADP y el tromboxano A2. De tal manera que termina formando un tapón hemostático y estabilizándose. Porque también ocurre la contracción plaquetaria que termina ya formando el trombo secundario. Una vez que ocurre la lesión plaquetaria, la lesión endotelial, ocurre la agregación plaquetaria, simultáneamente se activa la denominada cascada de coagulación. ¿Qué implica la cascada de coagulación? Activación de proenzimas que van a terminar formando trombina, ¿no?, que es el objetivo final. Entonces, al final de la cascada proteolítica, la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina. Este gel de fibrina recubre a las plaquetas, a otras células que forman parte de este trombo, ¿no?, para formar el trombo hemostático secundario. Y asimismo, polímeros de fibrina se entrecruzan y se estabilizan por efecto del factor 13A. Existen dos vías de cascada de coagulación, la intrínseca y la extrínseca. La activación de ambas, ya sea por el factor tisular o por el factor de Hahnemann, termina en la activación del factor 10. Y luego, por el efecto del calcio, termina formando trombina para formar la fibrina y terminan formando los genes de fibrina insolubles. Esta cascada de coagulación necesita siempre una superficie de fosfolípido sobre la cual va
van a ocurrir toda la cascada proteolítica, donde una enzima o una proenzima, por efecto de un activador, termina activándose por intermedio de cofactores. Entonces, ¿qué es lo interesante, qué es lo que tienen que entender como microcoagulación? ¿Cómo se inicia o qué factor inicia la ley intrínseca? ¿Cuál es la extrínseca? ¿No? Y cómo se activa cada uno de ellos y qué pruebas se utilizan para el estudio de la vía de la coagulación, ¿no? Si está normal o está alterada. Bien. Una vez que se formó el coágulo, ese coágulo sufre modificaciones, ¿no? Porque repara la zona dañada y ya entra la participación de los denominados anticoagulantes endógenos, los que van a restringir este proceso de coagulación solo a la zona de lesión vascular. Entonces, existen tres categorías de anticoagulantes endógenos denominados antitrombinas o antitrombina 3, que van a inhibir la actividad de la trombina y de otras proteasas sérias. Esas proteasas tenemos en factores 9, 10, 11 y 12A, y también la antitrombina se activa por unión a moléculas de tipo heparina, ¿no? Las proteínas C y S son proteínas dependientes de la vitamina K y actúan en complejo proteolíticamente que va a inactivar los factores 5A y 8A. Bien. Lo contrario a la hemostasia es la trombosis. La trombosis es patológica. La trombosis no es normal, ¿no? Hubiera un montón de gente muerta. Esta trombosis, bueno, sabemos que resulta de un desequilibrio tanto de los factores que favorecen la coagulación y de los que la inhiben. Y los trombos se van a formar cuando los sistemas antitrombóticos no equilibran a los protrombóticos. El trombo viene a ser un acúmulo de sangre, coágulo, que está atrapado dentro del lumen vascular. Y como dije, la trombosis es un proceso patológico que contribuye a la formación de coágulos dentro de la circulación. Para que haya trombosis debe de ocurrir lesión endotelial o alteraciones en el flujo sanguíneo o estado de hipercoagulabilidad, que es lo que vamos a revisar. Ya hemos visto que la menor lesión del endotelio origina agregación plaquetaria, trombo y cicatrización. Por eso es que cobra importancia la formación de trombos en el corazón y la circulación arterial. Donde si hay lesión endotelial en cámaras cardíacas, ¿no? Cuando hay infarto de miocardio o cuando hay placas ulceradas en vasos ateromatosos. ¿Qué es un ateroma? Ajá. ¿Qué es un ateroma? ¿Una qué? Placa de grasa. Una placa de grasa. Un acúmulo de grasa en la zona subendotelial. El colesterol, triglicéridos en exceso que circula por la sangre es fagocitado por macrófagos y los macrófagos espumosos se depositan en el subendotelio, debajo del endotelio. Si hay una alta concentración de grasa, se acumulan y estos macrófagos van depositándose primero las estrías grasas y luego la placa y luego el ateroma. El ateroma es una elevación o engrosamiento del subendotelio por depósito de grasa. Es como si conocen las jorobas de las calles, ¿sí? Rompemuelles.
Si vas si te has ido de viaje 2 meses y por tu calle no vio rompemuelles y cuando vienes encuentras, ¿no? Sales a pasear, no supiste rompemuelles, vas en bicicleta y no te das cuenta qué pasa. Si tienes suerte te raspas nada más, ¿cierto? Igual pasa con la sangre. La sangre, ¿cuál es la característica del flujo sanguíneo? ¿Qué tipo de flujo es? Laminar. Flujo laminar, ¿no? El flujo laminar permite que las células circulen por el centro de la luz, no a la de la pared. Si encuentras un obstáculo, esa célula va a lesionar el endotelio y por lo tanto generar un trombo reparativo. Bien, entonces, la lesión endotelial puede darse por pérdida del endotelio y exposición de la matriz extracelular, por lo tanto, adhesión, liberación de factor de coagulación o un endotelio disfuncional que tiene una mayor producción de procoagulantes, induciendo la adhesión plaquetaria. O ese endotelio disfuncional puede sintetizar menos factores anticoagulantes y el daño endotelial puede generarse en pacientes con hipertensión que generan turbulencia, endatoxinas, radiación, hipercolesterolemia y humo de cámara. Este es el flujo laminar normal de la sangre. Lo que les decía, ¿no? Fluye tranquilamente. Pero si encuentra aquí un ateroma, que es como si fuera el rompemuelle de la calle, cambia la característica de la circulación. Ya no es laminar, sino es turbulencia. Y la turbulencia genera daño endotelial. Y el daño general termina formando un trombo en la zona dañada. Entonces, las alteraciones del flujo normal sanguíneo pueden ser la turbulencia o éstasis. La turbulencia genera daño endotelial generando bolsas de éstasis. Si aquí hubiese un ateroma, ¿qué pasaría? Una porción de sangre continúa y la otra se queda. Esto lo que se quedó es éstasis sanguínea. Entonces, hay turbulencia, genera bolsas de éstasis. Si hay daño endotelial, genera activación, fomentando la actividad procoagulante de adherencia depositaria. Y estas alteraciones del flujo condicionan que las plaquetas entren en contacto con el endotelio. Y también estos cambios en el flujo impiden el lavado y dilución de los factores de coagulación activados por la sangre turbulenta. Entonces, la turbulencia y éstasis contribuyen a la trombosis por diversos procesos. Como dijimos, las placas generan, las placas enterómetras generan turbulencia. El infarto de miocardio puede producir zona de éstasis o turbulencia, por lo tanto, formación de trombos. ¿Qué es un aneurisma? Es dilatación vascular. ¿Pero en qué tipo de vaso? La dilatación de las paredes arteriales es el aneurisma. Dilatación de las paredes venosas es válvula. ¿Sí? Entonces, los aneurismas generan estas y por lo tanto áreas propensas a trombosis. ¿Qué es la estenosis valvular mitral? ¿Saben qué es una estenosis? Es un estrechamiento, ¿no? O una alteración patológica de la válvula mitral. Y si está estenosada, o sea, reducida su luz, ¿qué pasa? La sangre no pasa completa, siempre se va a quedar. O sea, hay una cantidad de sangre que va a quedarse en el ventrículo, por lo tanto genera dilatación auricular, y esa dilatación auricular genera fibrilación auricular y por lo tanto y también formación de trombo. Que la hiperviscosidad es aumenta la concentración de glóbulos rojos, ¿no? Por lo tanto, la mayor distancia del flujo,
bronquiológico y éstasis a nivel de vasos pequeños. La drepanocitosis genera oclusión vascular. ¿Qué es la drepanocitosis? Histología. ¿Hace cuántos siglos? 10. ¿Se acuerdan de histología? ¿Qué es la drepanocitosis? ¿Qué es un drepanocito? ¿Se acuerdan? Ahora es que los eritrocitos tienen proteína membrana. Es una alteración de una proteína membrana que altera la forma del eritrocito. Entonces, si ya no son dignos y cóncavos, sino son ya formaciones irregulares, ya tridimensionales. Por eso producen oclusión vascular y por lo tanto también la otra causa de trombosis es la denominada hipercoagulabilidad, que también se denomina trombofilia, pero contribuye con menos frecuencia a los estados trombóticos. Cualquier alteración de la vía de la coagulación predispone a trombosis. Estos procesos trombóticos pueden ser primarios o secundarios. Hay causas hereditarias como mutaciones puntuales del gen en el factor 5 y de la protrombina. Esta hipercoagulabilidad se presenta en dos cuadros. En el síndrome denominado trombocitopenia inducida por heparina, donde la administración de heparina fraccionada, o sea, heparina sintética, induce la aparición de o generación de anticuerpos antiheparina en la circulación, así como también un factor plaquetario. Estos anticuerpos inducen la activación plaquetaria, por lo tanto, un estado protrombótico. Y el otro síndrome es el denominado síndrome por anticuerpos antifosfolipídicos, asociado a un coagulante un proanticoagulante lúpico, ¿no?, en el lupus sistémico. Es un cuadro que presenta trombosis a repetición, abortos, vegetación celular sin trombocitopenia. Pero de todos estos, mayormente la característica es, mujeres sobre todo, son los abortos frecuentes. Mujeres se abortan 2, 3, 4 veces. Termina con el diagnóstico de síndrome anticuerpos antifosfolipídicos. Hasta ahí lo que es los trombos. Los trombos pueden formarse en la vía arterial o en la vía venosa. Los arteriales se forman por lesión endotelial o por turbulencia y tienen un crecimiento de forma retrógrada. Los trombos cardíacos o arteriales son oclusivos y tienen una trama friable, débil, ¿no?, fácil de romper, porque está conformado por plaquetas, fibrinas, glóbulos rojos y glóbulos blancos. ¿Dónde ocurren estos trombos? Mayormente a nivel de las coronarias, cerebrales y arteria femoral. El trombo venoso se forma, como les dije, en lugares de fiestas y muchas veces crecen en dirección o sea, son mucho más largos, más extensos. Son oclusivos y adoptan la forma del vaso. Es un trombo rojo porque está constituido fundamentalmente por glóbulos rojos. ¿Dónde encontramos el trombo? Mayormente en miembros superiores, plexo periprostático, el plexo oval de las venas ováricas son las periuterinas. ¿Qué destaca acá? Esta es una. ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Qué capa es? Capa muscular. Vemos el endotelioespacio supraendotelar. Aquí vemos la placa. De tal manera que esta placa ha llegado a formarse en un ateroma, de tal manera que reduce la luz. La turbulencia genera daño y está aquí el trombo, ¿no? Un trombo hemostático, secundario porque con su malla de fibrina, ¿no?, que está ocluyendo la luz del vaso.
Y si la destruye completamente, ¿qué puede originar un proceso isquémico y posiblemente un infarto? ¿Sí? Bueno, supóngase que esta es una coronaria ahí. Ahí está, el trombo. ¿Qué destaca en este trombo? Fibras de color. ¿Ah? Hay unas áreas oscuras, es unas líneas más claras. Estas líneas claras son acúmulo de fibrina y estas líneas marrones, más gruesas o más oscuras son glóbulos rojos. ¿Qué significan estas líneas? Eso significa que este fue el trombo inicial y se fueron agregando más capas de eritrocitos y sobre ello fibrina. Entonces, esto significa que este trombo de tamaño había ido creciendo hasta llegar a obstruir completamente la luz del vaso. Histológicamente vamos a reconocerlas porque vamos a ver un gran acúmulo de eritrocitos con las líneas blancas de fibrina. Acá. Eritrocitos y estas líneas claras. Estas son las denominadas líneas de sangre, ¿no? Típicas en los trombos arteriales. Trombos a diferentes gravedades. Si vemos acá una arteria con su trombo, histológicamente así. Y muchas veces dentro del trombo puede sufrir varios efectos, ¿no? El trombo puede propagarse, puede embolizarse, puede disolverse o sufrir organización y recanalización. El trombo que se forma sobre el endotelio puede resolverse por efecto de la fibrinólisis y desaparecer, o fraccionarse y la fracción que se desprende convertirse en un émbolo y obstruir un vaso de menor calibre a distancia. Puede organizarse. ¿Qué significa organización? Que puede pasar a conformar parte de la pared del vaso. Y simplemente si se organiza y pasa a ser parte del vaso, va a ocasionar una placa similar a un aterógeno, a una joroba, o convertirse en un agregado, activarse la coagulación, formar un trombo más y obstruir completamente el vaso. Pero si hay suerte y este vaso tiene, o este órgano tiene doble circulación, una circulación alterna o colateral que puede mantener vivo el órgano, este trombo puede recanalizarse. ¿Y cómo ocurre la recanalización? Por proliferación de fibroblastos para formar células endoteliales. Las células endoteliales se unen y forman ¿qué cosa? Capilares, que son estos espacios. Los capilares forman nuevos vasos y la sangre va a poder recircular por estos nuevos capilares que se formaron. Pero muchas veces esto no es la solución. ¿Cuál es la consecuencia clínica de un trombo venoso? La congestión y edema de áreas distales o una embolia pulmonar. Un trombo arterial puede generar infartos en áreas distales con consecuencias críticas o muerte del paciente. Histológicamente, ¿qué vemos? Una arteria. ¿Dónde está la luz? ¿La ven? ¿Dónde está la arteria? ¿Ah? Esta línea que ven aquí es la elástica externa. La elástica externa se encuentra ¿dónde? Inmediatamente debajo del endotelio. Entonces, esto es la luz y esto es el trombo. Acá vemos una arteria con oclusión casi, parcial, digamos, no tiene que dar algo de luz. Igual acá. Este es un trombo con obstrucción parcial. Y este es un trombo con
recanalización, reproliferación de capilares, de vasos de células endoteliales que forman capilares, ¿no? Como si fueran pequeños poritos dentro del, o en el espesor del tronco. Y quiero recanalizar, pero al final no logra solucionar completamente el problema. Una patología frecuente es la denominada flemotrombosis, por formación de trombos en venas profundas, sobre todo en las venas de los miembros inferiores. Se forma a nivel de la safena, originando congestión, edema, dolor e hipersensibilidad en los miembros inferiores, ¿no? Van a ver las personas con varices, van a ver venas hinchadas, unas venas tortuosas, ¿no? Que muchas veces puede ser muy sensibles y se ulceran, se rompen, puede infectarse y formar úlceras, y esa úlcera puede romper y sangrar. Este cuadro, denominado trombosis venosa profunda, puede ocurrir a nivel de las venas popliteas, femorales e ilíacas, generar embolias y posteriormente infartos pulmonares. Mayormente porque se forman moléstasis cuando hay lesión o inflamación, estado de hipercoagulabilidad o en personas con edad avanzada. ¿Qué es esto? ¿Más o pie? Bien. Producto de una trombosis. Entonces, una trombosis arterial. ¿En quiénes apreciamos estos? En pacientes diabéticos. Porque el paciente diabético tiene hipercolesterolemias graves, ¿no? De tal manera que los vasos que se... Bueno, al hospital llegan piernas frecuentemente, ¿no? Por amputación de pacientes diabéticos. Y las amputaciones son supracondílicas, son por encima de la rodilla. Y cuando hacemos el estudio, cuando revisamos, seguimos todo el camino de las popliteas, ¿no? Por la parte posterior, ¿no? ¿Y qué es lo que encontramos? La gran cantidad de veces ya no son vasos, son cordones duros que están llenos de colesterol, ya incluso calcificado, ¿no? ¿Saben el ahora? Ya llegamos a su casa, ¿cierto? Por lo menos. ¿Sí? O el hervidor, por lo menos. ¿Sí? ¿Han revisado qué se forma dentro del hervidor del tacho? El agua, producto del calcio, las sales del agua, ¿cierto? Así como esas aguas que se forman en el tacho se forman en estos vasos, se acumulan. De tal manera que son cilindros, ya no son vasos sanguíneos, son cordones duros de ese material ya calcificado, que terminan pues en la gangrena, isquemia y gangrena del miembro inferior del paciente. Los trombos arteriales generados en miocardiopatía dilatadas, arritmias, infartos o lesiones endocárdicas, ¿no? Estos trombos pueden ser paraní o pueden ocasionar isquemias, infartos en el mismo corazón o en vasos más pequeños. Asimismo, las plagas aterromatosas que podemos estar así y que se originan en los aneurismas. La coagulación intravascular diseminada es un cuadro clínico de aparición súbita o insidiosa por formación de trombos de fibrina en la microcirculación. Este cuadro mayormente no se ve macroscópicamente, pero sí el compromiso es grande, es grave, ¿no? Se ve a nivel microscópico porque compromete la microvasculatura. Hay una trombosis diseminada a nivel de microvascular por consumo de plaquetas y proteína de la coagulación, que activan los mecanismos fibrinolíticos. El CID es un trastorno secundario, con complicación mayormente de procesos infecciosos, porque las citocinas bacterianas activan esta coagulación, como vamos a ver más adelante, ¿no? Terminando en una activación diseminada de trombina que termina ocurriendo la microvasculatura, ¿no?
Bien, entonces, los trombos pueden embolizarse y si se emboliza, origina embolias, ¿no? ¿Y qué es un émbolo? Una masa sólida, líquida o gaseosa que se libera dentro de los vasos y es transportada por la sangre a lugares más alejados, generando el estado conocido como embolia, que es el paso a través de la circulación venosa o arterial de cualquier material que puede alojarse en un vaso sanguíneo y obstruir su flujo. Los trombos fragmentados mayormente en trombosis venosa profunda en un 95% de los casos. Los vasos mayores van hacia el corazón y los trombos pueden quedarse alojados en la vasculatura pulmonar. En esta vasculatura pulmonar, cuando son grandes los trombos, pueden ubicarse en la bifurcación, originando trombos en forma de silla de mostar, que pueden ser únicos o múltiples. En este caso, esta embolia en el pulmón genera un estado, genera estados que va a depender del émbolo y del estado de salud y si la embolia es aguda o crónica. Genera síndromes de embolismo pulmonar masivo, infarto pulmonar o embolismo pulmonar sin infarto. ¿En qué caso? Dependiendo si obstruye un vaso que tiene circulación colateral. Si hay un vaso con doble circulación, entonces el compromiso no es muy grave. Este es un trombo, ¿no? Que es un coágulo que se encuentra en la bifurcación de la arteria pulmonar, el famoso trombo en silla de mostar. Entonces, la embolia pulmonar se produce cuando hay obstrucción del más del 60% de la circulación pulmonar, generando muerte súbita, insuficiencia cardíaca derecha o colapso cardiovascular. Hemorragia pulmonar puede abrir obstrucción embólica de las ramas pequeñas, produciendo hemorragia o infarto. Y cuando hay embolias múltiples, puede originar hipertensión pulmonar con insuficiencia ventricular derecha. Entonces, el embolio, ¿no? Las arterias pulmonares. Tenemos aquí una gran arteria con su trombo. ¿Y cómo sabemos que es una arteria pulmonar? Porque por acá tenemos algo de alveolo o parénquima pulmonar, ¿no? Y es una arteria pulmonar que el trombo ha formado parte de la pared y la pequeña luz está otra vez obstruida por un coágulo, ¿no? Coágulo que hace la función de embolia. La tromboembolia sistémica va a hacer émbolo a cualquier nivel del organismo y las consecuencias va a depender de la vulnerabilidad del tejido a la isquemia. Hay émbolos en la circulación arterial y el 80% se originan en trombos murales intracardíacos. O los lugares principales de encuentro son las arterias de las extremidades inferiores, un 75% y en el cerebro un 10%. También en los aneurismas se forman trombos sobre placas arteriológicas ulceradas o fragmentación de una vegetación valvular. Los émbolos anteriores producen infartos de los órganos afectados. Entonces, ¿en qué base se pueden formar émbolos? En las carótidas, en el corazón, en paredes ventriculares, auriculares o en vegetaciones de las válvulas, en la aorta o en las femorales, ¿no? O en la aorta abdominal. Los émbolos que se forman en cualquiera de estas zonas pueden generar infartos cerebrales, retinianos, en el corazón, en el hígado, en el vaso. Los riñones son el intestino o en miembros inferiores. Puede haber embolia grasa, que vienen a ser pequeñas o glóbulos microscópicos de grasa que se liberan en pacientes que sufren fractura de huesos largos o traumatismo de parte largas o en pacientes quemados. La grasa o células de la nebulosa llegan a la circulación por ruptura de los sinusoides de las venas medulares.
produciendo embolia grasa en el 90% de los pacientes con lesiones esqueléticas graves. Este es el vaso y esta es la grasa. Y para saber qué grasa se le tiene con sudam o es una que vamos acá un fragmento del médula ósea, es una espícula ósea y estas son las células. ¿Qué células se llama médula ósea? Roja. ¿Se acuerdan? Los dos es de la médula ósea roja. ¿Se acuerdan? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra la médula ósea roja? ¿En qué parte del hueso? ¿Ah? En la parte de ¿ya? ¿Verdad? Y también hay embolia aérea, donde encontramos burbujas que aparecen dentro de la circulación para formar masas espumosas. ¿Viste las novelas? ¿Sí? Cuando quieren mandar al papá, a la mamá para hacer una fortuna. ¿Sí? Está hospitalizado y ¿qué le ponen? Una jeringuita de aire, ¿cierto? ¿Se muere o no se muere? No. Necesitan 100 centímetros cúbicos de agua para que haya daño. Sí. O sea, con una jeringa no pasa nada. Entonces, cuando ven una burbujita, están con sus familiares en el hospital, ven una burbujita en la vía, salen gritando, llamando a la enfermera. No va a pasar nada. Pero si le pasa más de 100 centímetros cúbicos de aire ya, puede haber manifestaciones clínicas en la circulación pulmonar. Mayormente, ¿quiénes ocurren? Aquellas personas que practican el uso submarino, ¿no? Y están mucho tiempo a profundidades altas, ¿no? Y originando un cuadro de descompresión, ¿no? De descompresión o en general la debilidad del enfisema o el denominado sufrimiento respiratorio. ¿Y qué encontramos? Aire, ¿no? Pero este paciente lo vivió, es una necrosis. Se murió por descompresión. Y también hay embolia de líquido amniótico. ¿Qué es esto? Una efusión de líquido amniótico o tejidos fetales a la circulación materna, porque hubo descarga de membranas placentarias o ruptura de venas uterinas. Es una complicación mortal en el parto postparto. Y encontramos, ¿qué cosa? Daño alveolar pulmonar con trombos de fibrina en lechos vasculares. Incluso podemos encontrar una coagulación intravascular diseminada. Hay edema pulmonar con aparición de CID por liberación de sustancias trombogénicas del líquido amniótico. Paciente con disnea, cianosis y shock con alteraciones neurológicas. ¿Y qué encontramos? Esencialmente, a nivel de arterias, el tejido epitelial descamado del niño, ¿no? O la verde, esa grasa con el tejido epitelial que se desprende y se emboliza a nivel de las arterias uterinas. En conclusión, embolia aérea por heridas cervicales puede enfriar por desconstrucción. En el embolia por líquido amniótico vamos a encontrar ceros fetales idénticos en la circulación materna. El embolia grasa, émbolo de grasa simple o grasa medular dentro de los vasos y los senos pulmonares. Puede también embolia por talco, por algodón, por parásitos o embolia tumoral, ¿no? Esta es la denominada embolia tumoral. La embolia tumoral viene a ser las células neoplásicas que han viajado por la circulación linfática y llegan a la circulación sistémica. Esta es la vía que utiliza las neoplasias para irse a otro lugar, generando las metástasis. Bien. Y el infarto es una consecuencia de la embolia, porque el émbolo es solamente el coágulo que viajó por la sangre, es el émbolo.
llega a un vaso y genera infarto por isquemia. Entonces, genera zonas de dosis químicas por oclusión arteriovenosa con infarto tisular, mayormente a nivel cerebral o miocardio. Pero también puede haber infarto pulmonar intestinal o necrosis química arteriosa. El origen trombótico o embólico va a generar inicialmente un estómago local con hemorragia en placa ateromatosa. La trombosis venosa puede causar infarto, pero lo que origina inmediatamente es congestión en un inicio. Los trombos pueden ser rojos, pueden ser blancos o cíclicos. Los trombos rojos son oclusivos a nivel venoso y cuando se forman en ese tejido laxo forman éxtasis en zona infartada. Inicialmente puede haber congestión venosa y puede recuperarse de una oclusión arterial. Los blancos mayormente se originan en órganos que tienen una circulación arterial terminal, como el corazón, el vaso y la riñón. Y los infartos sépticos se originan cuando hay vegetaciones a nivel cardíacas que se contaminan o se infectan y terminan embolizándose. Los microorganismos que van a colonizar el tejido microscópico infartado generarán posteriormente y además del infarto un absceso. ¿Cuáles son las condiciones o los factores condicionantes para un infarto? Primero, la naturaleza del aporte sanguíneo, ¿no? Si es una zona que tiene circulación terminal, va a ser muy propensa al infarto inmediato. La velocidad con que se desarrolló el efecto oclusivo, la vulnerabilidad del tejido y el contenido de oxígeno en la sangre. Vemos acá una zona más oscura, una necrosis hemorrágica. Esta es una necrosis pulmonar, donde vemos, ¿no?, la zona infartada. Y luego pasamos al shock. Este es el último lado. ¿Qué es el shock? ¿Están en shock ustedes ahorita? El shock es un cuadro clínico que se caracteriza por hipotensión clínica con disminución del gasto cardíaco. Es una alteración en la perfusión con hipoxia celular. Hay tres tipos de shock: el cardiogénico, el hipovolémico y el séptico. El cardiogénico, donde hay un bajo gasto cardíaco como fallo de bomba, en infartos, en embolia pulmonar. El shock hipovolémico mayormente por pérdida de volumen o hemorragias masivas o pacientes quemados. Y el shock séptico, una vasodilatación asociada a reacción inmunitaria sistémica, ¿no? En el shock séptico es una hipotensión por vasodilatación generalizada. En shock séptico hay alteración hemodinámica y hemostática. Por eso siempre se asocia la coagulación intravascular diseminada. Como hay una vasodilatación sistémica, hay acumulación periférica de sangre. Entonces, si hay acumulación periférica, hay hipoperfusión. Así hay un gasto cardíaco normal o alterado o aumentado. Ahí ocurre un daño masivo endotelial, por lo tanto genera un estado de hipercoagulabilidad, por lo que termina en una coagulación intravascular diseminada. Hay cambios metabólicos, hay cambios hormonales, alteraciones en la metabolismo de la glucosa, adrenalina, aldosterona, que van a suprimir la función celular. Entonces hay una perfusión con difusión multiorgánica, ¿no? Se comprometen todos los órganos. ¿Cómo se dirige el shock séptico? La liberación de endotoxinas y productos microbianos. Primero, hay activación del complemento, activación de todos los monocitos y del endotelio. Las endotoxinas activan el complemento que activan el endotelio. Los polimorfos y monocitos producen factores de respuesta humoral, interleucina 1, citocinas y mediadores parecidas a las citocinas que van a terminar
generando trombos microvasculares según la coagulación microorganizada con isquemia tisular. La citalogina 6, 8, el óxido nítrico, el especialmente el oxígeno, producen o conllevan a la vasodilatación con aumento de la permeabilidad y reducción de la perfusión. Si hay vasodilatación, se reduce el volumen. Si hay permeabilidad aumentada, se pierde líquido, hay edema generalizado y por lo tanto se reduce la perfusión. Y eso lleva a la insuficiencia multiorgánica. Por otro lado, las citocinas llevan efectos sistémicos, fiebre, reducción de la actividad miocárdica con alteración metabólica, termina en la falla multiorgánica. Esto realmente ¿quién lo ve? En pacientes adultos, ¿no? Por infecciones pulmonares, neumonías, o en mujeres por infecciones urinarias que vienen en shock. Muy bien.